Metroid Fusion es un juego muy especial. Marcó el fin de la sequía de aventuras de Samus Aran durante el periodo de las consolas de 32-64 bits, ausentándose por completo del catálogo de la Nintendo 64. Exclusivo en su momento para la Game Boy Advance, seguía las directrices de las anteriores entregas, un juego de plataformas de exploración, en donde en esta ocasión nos enfrentamos al Parásito X y al peor enemigo de este juego, SA-X, es decir, el clon de Samus Aran. ¿Quién diría que muchos años después veríamos una reinterpretación de este mismo juego, aunque en una diferente máquina, la Super Nintendo, siendo un ROM hack del Super Metroid, tan potente que podría calificarse como uno de los mejores que se han hecho jamás? ¿Deseas saber por qué lo digo? Pues quédate, que te vas a asombrar. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Metroid X Fusion es un ROM hack del Super Metroid que modifica este juego a tal punto que sinceramente creerás que es el título de Game Boy Advance, aunque no es una copia fidedigna al 100%, sino más bien funciona como una adaptación. Este fue creado por MetaQuarius y se encuentra en su versión 1.2, la cual corrige muchos detalles, como el alto grado de dificultad que tenían las anteriores, aunque con detalles. El hack está cuidado hasta el último elemento. Tenemos una secuencia de introducción, 3 espacios de guardado, la posibilidad de escoger entre 4 idiomas, lástima que no esté de español, la posibilidad de escoger un esquema de control como el de Super Metroid o el de Fusion, dependiendo del hack que descargues. Además, tenemos hasta 5 niveles de dificultad, incluyendo el Super, con el cual aparecemos con todas las mejoras. El juego incluye algunas escenas cinemáticas, al estilo del original de Game Boy Advance, que nos va explicando la historia, la cual no es exactamente igual a la del Fusion, aunque guardando bastante parecido. Incluso hay momentos en donde debemos tomar decisiones que afectan al juego. El aspecto gráfico es espectacular, en verdad parece que estuvieras jugando una versión del Fusion para la Super Nintendo. Me atrevo a decir que es de los hacks del Super Metroid con la mejor calidad visual que he visto. Las otras modificaciones, sin desmerecer a ninguna, suelen ser muy parecidas, visualmente hablando, al original. En cambio, esta se desmarca del resto, y de forma abismal. La paleta de colores utilizada, los escenarios, los enemigos, las transparencias, los efectos de iluminación. No me dan las palabras para describir todo con detalles. Chequéenlo por ustedes mismos viendo las capturas en este video. Otro aspecto impresionante son los jefes finales, algunos de un buen tamaño y sin que afecte el rendimiento del juego. El sonido y la música también son de alta calidad, aunque no llegan al nivel del original, y es que se nota mucho que estas provienen del Super Metroid. No están mal, pero son melodías y efectos ya conocidos. Los controles son responsivos, aunque se echa en falta la posibilidad de agarrarse de los bordes, y la configuración por defecto de los botones te puede crear confusión si estás acostumbrado al Metroid Fusion. ¿Qué sería de Metroid sin sus típicos power-ups? También están presentes en este hack, ya sea encontrándolos en el mapeado o derrotando a los jefes. Sin embargo, nada en este mundo es perfecto, y este juego peca en un aspecto: su dificultad algunas veces es injusta y sin coherencia. Existen momentos en los cuales, si no sabes qué hacer, vas a morir al primer toque. Se resume en una prueba de ensayo y error, y los jefes, sobre todo cuando liberan el Parásito X, son bastante molestos. Hablando de estos últimos, mientras que en Fusion es muy fácil obtenerlos, aquí te toca perseguirlos por toda la pantalla. Estos cambios tan bruscos en la dificultad son los que impiden que este hack obtenga mejores opiniones entre los usuarios,
Esperemos que esto pueda ser corregido en futuras versiones. En fin, uno de los ROM hacks más asombrosos del Super Metroid. En conclusión, estamos ante una de las modificaciones más soberbias que se han hecho al Super Metroid, con una adaptación libre del juego de la Game Boy Advance, Metroid Fusion, consiguiendo un acabado tan fenomenal que cuesta creer que no es un juego propio de la Super Nintendo. Si tan solo se pudiera corregir su desequilibrada dificultad, sin duda sería una referencia a seguir para futuros hacks. Esperemos tener buenas noticias al respecto. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este espectacular Super Metroid X Fusion para la Super Nintendo? ¿Te dejó asombrado como luce? ¿Te mataron sin querer queriendo? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.